Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a abordar uno de los mitos más persistentes de nuestra contemporaneidad, el carácter progresista de los llamados liberals norteamericanos, cuya historia no les avala precisamente como defensores de las causas justas que en el mundo han sido. Más aún, les vamos a contar cómo el Partido Demócrata norteamericano fue el partido de los esclavistas y de la segregación racial. Y además vamos a hablar también de la crónica de una traición, otra, perpetrada con la absoluta aquiescencia del Estado. Y en nuestra sección Desde Fuera rescatamos este titular del diario Vox Populi, Países Bajos eliminará la casilla del sexo en el documento de identidad. Bueno, enternecedora la solicitud del gobierno holandés. Y pensar que un día esta civilización fue una cosa seria, porque ya puestos también podía dejarnos escoger la especie a la que pertenecemos. ¿Por qué tenemos que ser humanos si no queremos o si nos autopercibimos de modo distinto? ¿Que creen que es una exageración? Pues miren. El primer hombre transespecie se reivindica en televisión. Un británico de 32 años se hace reconocido como un dálmata. No es una broma. Rachel, su exmujer, cuenta que se tuvieron que divorciar cuando Tom se volvió dálmata. En fin, es difícil, comprendan ustedes, leer esto sin esbozar una sonrisa, también con un rictus de desesperación. Pero bueno, no sé por qué se tuvo que divorciar al ser dálmata. También se podían haber ido al Canadá, donde el gobierno ya permite las relaciones sexuales entre humanos y otras especies. El caso es que ahora Tom se llama Spot, lo que no es muy original si tenemos en cuenta que Spot es mancha en inglés. En fin, su exmujer ha declarado que estoy orgullosa de él por ser fiel a sí mismo. Lo extraño, por eso estamos más cerca que nunca. Lo peor es que sale uno a la calle a preguntar y seguro que un porcentaje de población defiende que cada uno se siente como quiere. ¿Qué quieren que les diga? Que merecemos el meteorito, pero ya. Y, en fin, vamos a pasar ahora a la cuestión central de la que vamos a hablar hoy, que es la del Partido Demócrata de los Estados Unidos, ese partido que iba dando lecciones también, como estos señores, de corrección política y que, si miramos a su pasado, pues nos ofrece una perspectiva bastante diferente. Vamos a ello. El Partido Demócrata de los Estados Unidos es una formación política que tiene casi 200 años y que ha representado todo tipo de posicionamientos políticos durante este tiempo. Hoy forma el eje del sistema político estadounidense junto al Partido Republicano y hasta hace escasos años resultaba difícil ubicarlo en el espectro ideológico de acuerdo a los parámetros europeos. El Partido Demócrata, que hoy representa el pensamiento progresista en el país, hasta los años 60 fue el partido de la discriminación racial. Los demócratas eran históricamente favorables al poder de los estados frente a la autoridad federal, y eso les llevó a defender en el siglo XIX la capacidad de cada territorio de adoptar las políticas que creyesen más adecuadas en la cuestión de la esclavitud. Así, los esclavistas del sur del país constituyeron el núcleo del partido en esos estados que se oponían a la determinación de los republicanos del norte de abolir la esclavitud. Planteado en esos términos, los demócratas no esclavistas se replegaron ante la necesidad política que imponía el partido en la zona meridional del país. En consecuencia, los presidentes demócratas de mediado del siglo XIX impulsaron la conversión de los nuevos estados que se sumaban a la Unión como estados esclavistas, y además impusieron políticas librecambistas que interesaban a los sureños en detrimento de la protección que demandaban los estados capitalistas del norte. La guerra civil dividió al Partido Demócrata. Los demócratas del norte permanecieron fieles al orden constitucional, mientras el partido en el sur era quien llevaba el peso de la insurrección tras la proclamación de la independencia de la Confederación. La verdad es que el partido ya estaba dividido desde antes, precisamente por la cuestión de la esclavitud y la lealtad al orden constitucional. Tras la guerra, a los blancos sureños demócratas se les retiró el derecho al voto y se le concedió a los antiguos esclavos que quedaron a merced de un puñado de blancos norteños del Partido Republicano. Los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos se hacían republicanos, excepto los irlandeses. Durante la segunda mitad del XIX y los comienzos del XX, los demócratas accedieron al poder solo en dos ocasiones, con Cleveland y con Wilson, mientras mantenían relaciones oficiales con el Ku Klux Klan. La época de Roosevelt trajo la alianza que se mantiene hasta hoy con los sindicatos, imprimiendo una deriva más izquierdista, aunque no exactamente progresista como hoy lo entendemos. De hecho, tras la guerra, Truman perdió los apoyos del sur por su política en favor de los derechos civiles. Serían las presidencias de John Fitzgerald Kennedy y la de Johnson las que cambiarían definitivamente la situación de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Kennedy, que incluyó en su candidatura al sureño Johnson para ganarse los votos del sur, dio a entender que mantendría las leyes de Jim Crow que, en esencia, consagraban la segregación.
Pero el 19 de octubre de 1960 las autoridades encerraron a un ya popular Martin Luther King y el clan Kennedy no dudó en usar su influencia para presionar al juez y que lo pusiera en la calle, algo a lo que se negó el candidato republicano Richard Nixon. Desde entonces, aquellos negros que habían venido votando al Partido Republicano por ser el que les emancipó de la esclavitud, pasaron a votar mayoritariamente al Partido Demócrata y hoy su voto se dirige en más de un 100% hacia él. Con Clinton y con Obama, el voto negro es un seguro para el Partido Demócrata, hasta el punto de que Joe Biden, quien se enfrentará en noviembre con Donald Trump, ha asegurado que el negro que no le vota a él no es un verdadero negro. Bueno, disculpad por un error, se ha dicho en la locución que los negros votan en más de un 100% al Partido Demócrata. Esto no es posible, ni siquiera en España sería, seguramente es más de un 90%, el error es imputable a quien les habla, nada más, es una mala transcripción por mi parte. Bien, don Pedro Fernández Barbadillo, sea usted bienvenido con error y todo. Pues muchas gracias por su invitación y bueno, seguro que en algún distrito de Illinois o de algún otro lugar, Texas, se consiguen votaciones de más del 100% del censo. Bueno, que eso es lo que dijo Nixon, que le había costado la presidencia, que en Texas y en Illinois, sí, pues la maquinaria del Partido Demócrata había arramblado con más votos que electores. Bueno, le digo a usted que en España están pasando en materia de escrutinio electoral cosas de ese estilo. Tendremos ocasión de hablar de ellas, pero estamos perfilando un programa precisamente porque en cuanto araña uno un poquito más allá de la superficie del fenómeno del recuento electoral, los escándalos son enormes y creo que van a ir a más. Bueno, al hilo de lo que está sucediendo hoy, resulta que el padre de Nancy Pelosi, la señorita esta Miss Corrección Política 2020, y 19 y 18, porque es permanente... Sí, eso de señorita sí que es un eufemismo. Bueno, es una galantería por mi parte, permítamela usted. En fin, el padre, digo, en Baltimore erigió las estatuas de Lee y de Jackson, nada menos. Efectivamente, su padre fue alcalde de Baltimore, su hijo heredó la alcaldía y pues, en los años finales de los 40, principios de los 50, erigió dos estatuas enormes a los generales Lee y Stonewall Jackson, que luego, eso sí, pues fueron desmanteladas en virtud de la corrección política a las que estamos sufriendo. Pero, antes de este episodio. Antes de este episodio, porque durante décadas los demócratas del sur, después de que concluyese lo que se llamó la reconstrucción, o sea, el periodo posterior a la guerra de secesión, pues acabaron recuperando el poder en los estados que formaron la antigua confederación, más lo que luego se llamaron los estados fronterizos, que eran 4, eran Missouri, Delaware, Maryland y Kentucky, que eran estados donde la esclavitud era legal, pero se mantuvieron leales a la Unión. Y una de las maneras de mostrar que habían recuperado el poder y lo seguían controlando todo, pues era construir enormes monumentos pues, a los héroes de la Confederación. Bueno, en primer lugar hay que decir que el Partido Demócrata fue el partido esclavista antes y durante la guerra, y que después de la guerra civil americana, la guerra de secesión, fue el partido de la segregación. Es que el Partido Demócrata es el único partido nacional de los que son fundados a lo largo de la primera mitad del siglo XIX que llega intacto a la guerra de secesión, a 1861. Los otros partidos, el Federalista y el Whig, se acaban disgregando y uno de los motivos, en el caso del Whig, es precisamente el enfrentamiento entre esclavistas y abolicionistas. De los restos del partido Whig y de otros partidos nace el Partido Republicano, que en uno de sus objetivos tiene la abolición de la esclavitud, no por la fuerza, pero sí ir hacia una abolición progresiva de la esclavitud, sobre todo en los nuevos estados que se fuesen incorporando a la Unión, pues Kansas, California. Su primer candidato a presidente es en 1856, el segundo es Lincoln en 1860. Hay que destacar que los 4 candidatos que se presentan a las presidenciales en 1860, de ellos ninguno pretende la separación o propugna la separación del país. Sin embargo, una vez que es elegido Lincoln, que no gana en ningún estado del sur, al sur de la línea Mason-Dixon, pues entonces ahí las élites creen que va a haber una fuerza, se les va a forzar a renunciar a la esclavitud y entonces se acaba provocando esta escisión que da lugar a la guerra civil. Y además, al hilo de esa cuestión, y precisamente a cuenta de la esclavitud, del modelo productivo y de algunas otras cosas, el Partido Demócrata se acaba convirtiendo, en gran parte, en un partido secesionista, porque es el partido del sur, en definitiva, aunque también es verdad que hay un Partido Demócrata del norte.
Es que claro, el Partido Demócrata llega también cojo a estas elecciones cruciales de 1860. Presentan un candidato demócrata del sur a favor de la esclavitud y un candidato demócrata del norte que, aunque se declara en contra de la esclavitud, no lo hace de una manera como programa político. Es que la esclavitud, aunque ahora se intente decir que, sobre todo por parte de los partidarios de la vieja causa, que la esclavitud no era el motivo principal, es que sí lo era, porque en el sur la única actividad económica que de verdad permitía exportar y generaba excedentes económicos de los que vivía toda la sociedad, desde abogados, actores, cantantes de los teatros, pues era la esclavitud. Es cierto que la esclavitud como tal afectaba a muy poca gente. En 1860, solo 14 personas tenían más de 500 esclavos en el sur. O sea, era una institución muy limitada, pero una institución fundamental para la supervivencia económica del sur. Eso sí, un sur cada vez más agrícola, cada vez más, digamos, empobrecido frente al desarrollo industrial y poblacional que estaba teniendo el norte. Eran casi dos países, en realidad, en muchos aspectos, aunque lógicamente había unos lazos entre ellos, pero desde el sur se reclamaba la secesión como la constatación de un hecho. No tanto como, o sea, obviamente a través de un programa político, a partir de un programa político, pero afirmaban que prácticamente había dos países. Había dos países, ya hubo un intento de secesión que coincidió con la guerra contra Gran Bretaña en 1812, que se superó precisamente por la victoria de Estados Unidos sobre su antigua potencia colonial, y este intento de secesión venía de estados de Nueva Inglaterra del Norte que discutían con los del sur precisamente por el modelo económico. El norte quería un proteccionismo que ayudase a desarrollar la industria nacional, mientras que el sur, pues por su cultivo del algodón y en menor medida del tabaco, pues quería un sistema de libre cambio que le permitiese exportar el algodón, sobre todo a Gran Bretaña, para los telares. También es cierto que a medida que aumenta muchísimo la inmigración, sobre todo después de la hambruna de la patata en Irlanda, claro, muchos inmigrantes irlandeses y también polacos católicos se desplazan al norte. Casi ninguno va al sur porque no hay nada en lo que trabajar, no hay una industria que demande mano de obra. Tenemos por otro lado las relaciones tan traídas y llevadas del Partido Demócrata con el Ku Klux Klan, que también tuvo sus relaciones con el Partido Republicano, pero que fueron mucho más estrechas y sobre todo en la zona en la que se desarrollan en el sur con el Partido Demócrata. Bueno, esto es como la mafia italiana. Sí. La mafia, la 'ndrangheta, pues tiene relaciones con todos los partidos, aunque luego al final acabe votando por uno. Y esto es lo que pasó con el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan se crea en los años 60, inmediatamente después de la Guerra de Secesión, como una especie de milicia de blancos para establecer un orden que había colapsado completamente en la paz en los estados del sur. Pasa es que va derivando hacia la violencia, hacia el gangsterismo y hacia la eliminación de los republicanos blancos y los negros que votaban republicano. Es decir, que no se acercasen a votar los negros ni los republicanos blancos. Luego también, como estos negros liberados formaban milicias que apoyaban a las tropas federales durante este proceso de reconstrucción, los miembros del Ku Klux Klan entraban en las casas de estas personas y les quitaban las armas. Bueno, el espíritu ese espíritu racista del que estamos hablando, que era un espíritu que luego se dirigió también contra una cierta inmigración, contra el catolicismo, etcétera. Y contra los chinos. Contra los chinos, efectivamente. Permanece en el partido durante muchísimas décadas. Una de las personas más señaladas, más destacadas, es Woodrow Wilson, presidente durante la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, y que era un hombre, digamos, que tenía unos criterios que hoy llamaríamos globalistas, para entendernos. Woodrow Wilson marcha a establecerse en Londres para ir a participar en Versalles, en las conversaciones para imponer el Tratado de Alemania, y Wilson no quiere llevar a su criada negra, porque teme que aprendan de las criadas inglesas negras, que están mucho más liberadas que las norteamericanas. Y entonces, no quiere llevarla, en definitiva. Temían
que pudieran aprender, digamos, de lo que se viese fuera, un poco como las reticencias que a veces se tienen con el turismo en determinados países, que no venga el turismo, que nos van a enseñar cosas que aquí no deberíamos saber, ¿no? Pues así es. Bueno, se cuenta también que los atletas negros de Estados Unidos que fueron a las Olimpiadas de Berlín, algunos de ellos decían, hombre, es que podemos entrar en restaurantes y cafeterías en Berlín, en el Berlín Nacional Socialista, a las que se nos prohibiría entrar en el caso de estar en Estados Unidos. Bueno, el caso de Jesse Owens, que fue el gran atleta triunfador de los Juegos de Berlín de 1936, que contaba, frente a lo que quiere la leyenda, que Adolf Hitler sí le dio la mano y sí le saludó y se paró a hablar con él, pero que cuando volvió a Estados Unidos nadie le recibió en la Casa Blanca. Y el presidente era Franklin Delano Roosevelt, que era demócrata, ¿no? Bueno, es que Roosevelt también supo construir esta gran coalición que fue mayoritaria en Estados Unidos y que le dio la hegemonía al Partido Demócrata desde el año 32, pues basándose, entre otros, en los negros. Pero claro, a los negros les daba muy poquita cosa, porque el voto principal que necesitaban, la base electoral, era el sur. Esto sucede desde los años 70 del siglo XIX, en el que se forma este bloque que se llama el Solid South, que son los 11 estados de la Confederación, más alguno de los 4 fronterizos que hemos mencionado. Ahí establecen los blancos del Partido Demócrata un régimen que es prácticamente de partido único. Y este régimen de partido único tiene como consecuencia la supremacía blanca, la white supremacy, que se manifiesta a través de las leyes que se ha dado en llamar de Jim Crow, que primero le quitan el voto a los negros. Les obligan a los negros a pasar unas pruebas de lectoescritura que no se exigen a los blancos, para demostrar que no son analfabetos y que comprenden lo que se expresan. También se les quita a los negros pues, todo el apoyo que habían creado las oficinas federales de Washington para darles empleos y educación. Es decir, se crea una mano de obra sumisa y semiesclava. Hay quien dice que la situación de los negros en esta época de reconstrucción, que dura hasta los años 50 del siglo XIX, es peor que la esclavitud, porque antes negros y blancos vivían juntos. Es a partir de los años 70 del siglo XIX cuando negros y blancos pasan a estar separados, a vivir como vivían los guetos en la Europa de los años 40, los judíos en la Europa de los años 40, en guetos totalmente separados del resto de la población. Que en realidad es una situación que ha permanecido casi hasta el día de hoy, porque negros y blancos en Estados Unidos viven separados. Sobre todo en el sur. Bueno, también empieza a haber una emigración a partir de los años 40, con el gran desarrollo de la industria pesada por el esfuerzo militar, empieza a haber esta inmigración, pues por un lado hacia California y por otro lado hacia el norte y el noroeste, Pensilvania, Nueva York, Ohio, y estos negros que huyen del maltrato, de su sometimiento por las leyes civiles en los estados del norte, llegan a unos lugares, pues Pittsburgh, Detroit, Nueva York y Chicago, donde tampoco se les quiere. Y no se les quiere porque los sindicalistas, los obreros de esas fábricas, que votan todos al Partido Demócrata, por cierto, se les oponen porque, claro, van a competir por los mismos salarios. Entonces, también son apartados, también son dirigidos a guetos y se les reserva a ellos los peores empleos. Curiosamente, las mujeres negras, tenían muy buena fama como criadas, como comadronas, niñeras, y hay un momento en el que quienes más ganan en las comunidades negras son las mujeres, más dinero ganan. Bueno, en 1932 comienza lo que se llama la Coalición Demócrata de Minorías, que es una disposición que cambiará la historia del partido y la historia también de los Estados Unidos. Sí, Roosevelt llega con la única promesa de acabar con la gran recesión. Más o menos lo consigue, se está discutiendo ahora la influencia de la Segunda Guerra Mundial en acabar definitivamente con los efectos de la recesión, pero él llega y es capaz de articular esta coalición de minorías en la que no solo encuentra el viejo sur, es que a finales del 19 y principios del 20 había candidatos demócratas que solo se llevaban los estados del sur.
esos 11, los 15 que hemos mencionado, o incluso menos. A partir de Roosevelt, los presidentes demócratas se llevan pues 30 y tantos, 40 y tantos estados. Roosevelt llegó a ganar todos salvo 2 o 3. Y en esta coalición la forman, pues, por supuesto, los blancos del Partido Demócrata del Sur, racistas, muy conservadores en lo moral. Lo forman también los sindicalistas, los obreros trabajadores de fábricas que son descendientes de irlandeses, polacos, católicos. También se les unen los judíos, la gente del campo, del medio oeste, de Iowa, de las Nebraskas, de Arkansas, y también consiguen atraerse a los negros que están en el norte, con unos pocos programas federales de ayuda. Y hay que destacar que los republicanos trataron varias veces de que los linchamientos, que es otra cosa típica de este sur, se convirtiesen en delito federal, de manera que como los secuestros los pudiese perseguir el FBI. Sin embargo, ahí los demócratas se opusieron en el Congreso y también se opusieron como presidentes, tanto Cleveland como Wilson y por supuesto Roosevelt. Bueno, porque aquello protegía a los linchadores, lo dejaba en manos del poder local, ¿no? Bueno, hay una época, luego llegamos del fin de la segregación, que es la época de Kennedy Johnson, una época por otro lado muy publicitada, pero es cuando empieza el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Bueno, tiene un antecedente en las elecciones del año 48, que ya Truman, curiosamente un hombre del sur, que era de Missouri, empieza a eliminar la segregación que había introducido Wilson en la administración federal. Truman en concreto aplica la desegregación en el ejército. Eso cabrea mucho a los sureños, que presentan a un candidato, Strom Thurmond, como presidente en el año 48. Da igual, o sea, gana las elecciones Truman para sorpresa de todos, y sigue adelante con este plan. Ya en los años 50 es Eisenhower el que empieza a aplicar manu militare, porque lo tiene que hacer así, militarizando la Guardia, poniendo bajo su mando la Guardia Nacional y enviando tropas del Ejército Federal a varios estados del sur para aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que obliga a desegregar instituciones de enseñanza. Y ya en los años 60, Kennedy, sobre todo Johnson, son los que aplican las leyes de derechos civiles, que son las que acaban de desmantelar este régimen de separación, este régimen de Jim Crow, como se dice en Estados Unidos, de estas leyes, lo cual también cuesta mucho. Hemos visto todos películas que tratan de estos asuntos, y sobre todo en el año 68 ya es el canto del cisne del viejo sur, que presenta como candidato a presidente al gobernador nada menos que de Alabama, de George Wallace, también del Partido Demócrata. Lo que pasa es que él tiene la inteligencia de presentarse como el ley y orden, y empieza a traer mucho voto en el norte del país, que luego, claro, por torpezas suyas lo pierde. Bueno, hoy la proporción de los negros que votan al Partido Demócrata es del 90%, no del 100% o más del 100% que dijimos, sino es del 90%, y hay apenas un 10% de negros que votan al Partido Republicano. ¿Tienen alguna homogeneidad ese 10% de negros que votan al Partido Republicano? Porque es difícil encontrarla en el 90%, pero en el 10%, ¿por qué hay un 10% de afroamericanos, como dicen, de negros, que votan al Partido Republicano? No, es sorprendente cómo la comunidad negra vota en ese porcentaje tan alto al Partido Demócrata. O sea, no hay ninguna otra comunidad por sexo, por edad, por religión, por origen racial, que tenga semejante fidelidad de voto al Partido Demócrata. Claro, es que son beneficiarios de una cantidad inmensa de programas que empiezan a aplicarse con la gran sociedad de Johnson, y que permiten a la gente vivir o mal vivir, pues sin dar golpe. En el caso de las mujeres, pues teniendo 2, 3, 4 hijos de padres distintos, y en el caso de los hombres, pues diciendo que son discriminados y recibiendo un cheque de la Seguridad Social. Ese pequeño 10% que vota a favor de los republicanos, pues suele ser un 10% formado por gente más culta, y en pequeños empresarios o grandes empresarios, y gente que no se deja estabular por conceptos como la raza. Uno de estos representantes puede ser el juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, que es uno de los mejores jueces, uno además de los más opuestos al activismo judicial, y que cuando fue nominado por el presidente Bush padre, Bush primero, pues recibió una campaña en contra por parte de los propios negros demócratas, diciendo que no era que era un traidor a su causa.
Y una de las causas que apunta usted precisamente es la de la situación de las familias negras, la desestructuración de las familias negras. Pavoroso, verdaderamente pavoroso, una de las causas fundamentales, si no la causa fundamental, de las altas tasas de delincuencia y de crimen que sufren los negros, o que llevan a cabo los negros. En fin, don Pedro, muchísimas gracias por su presencia hoy, creo que ha sido muy ilustrativo. Muy bien, encantado. Pasamos nosotros, mientras tanto, a nuestro espacio de la hemeroteca. Y en la hemeroteca vemos, tenemos que verlo ahí. Pero si es que el Ministerio de Igualdad no es feminista, pero si esta crítica la estamos haciendo desde el movimiento feminista hace tiempo, porque la señora Montero ni ha estudiado, ni sabe, ni tiene experiencia, ni se ha batido el cobre como nosotras durante los años necesarios para tener una formación feminista. Hay un grupito allí, una sectita, que son las que disponen ahora, están con una serie de leyes horrorosas como la ley trans y la ley LGTB. Han puesto un Ministerio de Igualdad para darle un cargo a la señora Montero. Lo ha clavado. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar de acuerdo con Lidia Falcón algún día? Son cosas que solo puede conseguir Podemos. Vámonos a publicidad. Hoy les vamos a hablar de un libro que recoge los hechos de una conjura contra la nación española, unos hechos que están frescos en la mente de todos, con absoluta seguridad, y que tanto en su título como en su contenido recoge apretadamente la crónica de lo que ha sucedido en los años inmediatamente anteriores. El título es muy significativo, Golpe a la nación, crónica de una conjura consentida, y como digo, no se puede decir más en menos tiempo, aunque ahora nos va a decir más, mucho más, Dios mediante, su autor, Javier Torrox. Don Javier, muy bienvenido. Hola, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía que, bueno, estaba glosando el libro, sobre todo el título del libro en principio, tenemos ocasión de hablar de más cosas, por supuesto, del contenido, pero es que el título creo que es absolutamente explícito y digo que no se puede decir más en menos palabras. Golpe a la nación, crónica de una conjura consentida. Vamos por partes. En primer lugar, lo que aquí se narra, y tengo que decir que se narra de una manera absolutamente vívida, en forma de crónica, y que este libro será de necesaria referencia cuando más adelante se recree todo este episodio desde el punto de vista histórico, digo que efectivamente aquí lo que se ha producido es un golpe a la nación. En mi opinión, un golpe doble, un golpe por parte de quien quiere destruir la nación y también un golpe, en gran parte, por parte del Estado o de quien dirige el Estado. Sí, así es, porque no solo se trata de un golpe a la nación, que es un concepto nuevo, en el que yo distingo el golpe al Estado clásico, ataca a lo constituido, sin embargo el golpe a la nación opera sobre un nivel superior a lo constituido, que es lo constituyente, que es la nación, el conjunto de todos los ciudadanos, la suma de todos los ciudadanos españoles. Entonces, de esta forma, el golpe a la nación es más grave que un golpe de Estado y es un golpe que está atacando a toda la nación porque trata de sustraer el conjunto de ciudadanos que componen la nación española, trata de dividirlo, separarlo y crear una distinción entre unos ciudadanos y otros. De este modo, la nación española debería de estar constituida por todos los ciudadanos que hasta ese momento la han constituido y ante una eventual independencia de Cataluña no se vería tan solo disminuido el territorio de España, sino incluso el número de personas que la componen. Claro. Bien, además el subtítulo dice Crónica de una conjura consentida. Este libro es una crónica, pero nadie piense que es una especie de almanaque donde se, en fin, enumeran una serie de hechos. Es un libro que está muy bien escrito, tengo que decirlo. Es un libro que está tratado de una forma narrativa, pero a la vez tiene la virtud de ser una crónica de los hechos tal y como fueron sucediendo. Y a la vez es la crónica de una conjura que lo fue por parte de quienes atentaron contra la nación española y además, y lo que en mi opinión es más grave, consentida.
Lo he subtitulado Crónica de una conjura consentida. Es una crónica periodística, la obra es una crónica periodística, pero es también una conjura consentida porque los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial han consentido que esta conjura tramada desde las instituciones de la Generalidad de Cataluña se haya podido llevar a cabo. La responsabilidad de que este golpe se haya realizado es de los poderes del Estado que han consentido que haya llegado a realizarse. Apuntabas antes, discúlpame Fernando, apuntabas antes que es un golpe también que no solo opera por encima del golpe de Estado, dado que es un golpe a la nación, sino que además ha sido un golpe, que yo creo que es algo muy grave, ha sido un golpe que ha sido organizado, dirigido, financiado y ejecutado desde el Estado, porque la Generalidad es una institución del Estado, contra la nación española. Así es, y además la Generalidad, frente a lo que se ha dicho con una absoluta desvergüenza, que la Generalidad no proclamó en ningún momento la independencia, no lo proclamó una vez, la proclamó dos. Una vez el presidente y otra vez el Parlamento. Lo que se firmó dice, literalmente, ¿no? Y aquello se firmó: constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social. No sé si lo quieren en otro idioma, pero más claro no se puede decir. Efectivamente, esa declaración la suscribieron todos los partidos separatistas que conformaban la mayoría parlamentaria de la Generalidad de Cataluña en septiembre-octubre de 2017. En el día 10 de octubre, al término de la sesión parlamentaria, lo hicieron de espaldas al resto de grupos parlamentarios que no tenían conocimiento de que esa declaración se iba a firmar. Previamente, el presidente Puigdemont había realizado una declaración de independencia un tanto confusa porque decía que suspendía los efectos de la declaración de independencia, que era algo que en ese momento aún no se había producido. Posteriormente suscribieron este documento extraparlamentario y, sorprendentemente, al día siguiente todas las personas que suscribieron esta declaración de independencia se comportaron como si no lo hubieran suscrito, como si eso no hubiera sucedido nunca. Y más adelante, unas semanas más adelante, el 27 de octubre, pues volvieron a proclamar la independencia por segunda vez con una declaración, una proposición no de ley, una resolución parlamentaria en la que también la declaración de independencia resultaba bastante confusa, porque se votaba una cuestión y antes de votarla, la presidenta del Parlamento catalán, doña Carme Forcadell, hizo hincapié en que lo que se estaba votando no era la cuestión declarativa, sino la expositiva. Entonces, de este modo, era todo confusión. Han pretendido en todo momento generar confusión, fingir que declaraban la independencia de cara a la galería, de cara a su clientela, pero en realidad no declaraban nada. Ha sido todo una colosal farsa, pero una farsa muy peligrosa. Ya lo creo. Y una farsa peligrosa, y además peligrosa porque, en cierta manera, estuvo, no sé si decir, alentada, por supuesto por el Estado, en cuanto a que la Generalidad es parte del Estado, pero quiero decir, desde el Estado central, donde de una manera bastante chusca, permítanme ustedes, se decía, bueno, no tiene ninguna importancia la declaración de independencia porque es ilegal, lo cual es un absurdo en sí mismo. Claro que es ilegal, de ahí la problemática de la declaración de independencia, porque se trata de un acto ilegal, eso, el hecho de ser ilegal no le resta trascendencia, todo lo contrario. Efectivamente, sostener ese argumento es tan absurdo como pretender que ante un asesinato, por ejemplo, claro, en realidad la persona asesinada continúa viva porque el acto del asesinato es ilegal. No, el que algo sea ilegal no implica que no exista, implica que es ilegal y que los poderes del Estado tienen la obligación de combatirlo, cosa que no hicieron en ningún momento. Bueno, además, en los Mozos de Escuadra, la Policía Autonómica fue utilizada verdaderamente como el brazo armado de la revuelta. Fue dirigida por sus jefes políticos, se comportaron como tal. Sí, convirtieron la Generalidad de Cataluña, convirtió el cuerpo policial de los Mozos de Escuadra, lo convirtió en una policía política que estaba vigilante del éxito del golpe a la nación que estaba perpetrando la Generalidad de Cataluña, tanto
en su rama legislativa, el Parlamento catalán, con la mayoría parlamentaria separatista, junto con el gobierno de la Generalidad de Cataluña. Todo ello sumado también con las fuerzas coactivas de las masas que eran impulsadas por las asociaciones separatistas, tales como la Asamblea Nacional Catalana o también Òmnium Cultural. De este modo teníamos el siguiente esquema, Fernando. Por un lado, los partidos separatistas que apoyaban la independencia, la Generalidad de Cataluña, el gobierno de la Generalidad, más el Parlamento catalán, que eran las dos instituciones que ejecutaban el golpe de forma política, apoyados en los mozos de escuadra que ejercían de policía política, y al mismo tiempo estas asociaciones constituidas en poderes fácticos no elegidos que movilizaban a las masas con el objetivo de coaccionar, por un lado, a la mitad de Cataluña que rehusaba la independencia, que negaba este propósito, y al mismo tiempo coaccionaban también a la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado y al gobierno de España. Lo más triste de este triste episodio fue que el poder político se negó a actuar como tal y se refugió detrás de las faldas del Constitucional. Fue una cosa verdaderamente lamentable del gobierno Rajoy. Sí, el gobierno Rajoy en todo momento se comportó con una cobardía inaudita. Es algo realmente asombroso que el gobierno abandonara a sus gobernados de la manera en que lo hizo. En ningún momento el presidente del gobierno, el señor Rajoy, contactó con el presidente de la Generalidad de Cataluña para forzarle, obligarle y conminarle a que depusiera su actitud de forma inmediata. Lo único que hizo fue, de vez en cuando, enviarle alguna carta y realizar declaraciones ante los medios de comunicación, como si los medios de comunicación fueran el canal de comunicación entre las distintas instituciones del Estado. Eso es tan absurdo como ante, por ejemplo, el 23F, que el gobierno que se tuvo que constituir de forma rápida ante el secuestro del propio gobierno legal y de todo el poder legislativo por parte del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, como si ese gobierno dirigido por el director de la Seguridad del Estado en ese momento hubiera intentado forzar a los golpistas a deponer su actitud a través de declaraciones en los medios de comunicación. Eso no tiene ningún sentido. Los poderes tienen que actuar con el poder con el que están investidos, porque es legítimo que utilicen su poder y lo hagan valer. Y contrastando con esta actitud, hay que decir que la del rey, que ha sido discutida ciertamente, pero que salió a la palestra en defensa del orden constitucional y de la unidad de España, porque el rey tiene obligaciones a ese respecto, aunque el rey no puede entrar en cuestiones políticas, sin embargo sí tiene obligaciones que diríamos son suprapolíticas, que es la defensa de ese orden constitucional y la defensa de la unidad de España, que es lo que justifica el orden constitucional, por otro lado es su fundamento. Exactamente. El rey cumplió estrictamente con sus funciones constitucionales. Se ha hablado mucho con posterioridad al discurso del rey del 3 de octubre, que el rey entró en política, que el rey se pronunció, que el rey rompió la neutralidad a la que se debe, pero es todo lo contrario. El rey tiene impuesta por la Constitución una neutralidad en el ámbito de la política, pero en el ámbito de lo político no tiene neutralidad, sino que tiene obligaciones. El rey tiene la obligación constitucional de velar por la unidad de la nación española. No es que el rey, al realizar el discurso del 3 de octubre, realizara un discurso que rompiera la neutralidad a la que se debe. Todo lo contrario. El rey lo que hizo es cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución de defensa de lo político, de la unidad de la nación española. Y ese gobierno, volviendo a al que nos referíamos anteriormente, ese gobierno que, en fin, que tenía que haber tomado las riendas en sus manos, aplica un 155 que es una especie de broma, un 155 que no ataca las causas de la rebelión, un 155 que no va al control de la seguridad en Cataluña, de la educación y de los medios de comunicación, con lo cual no sirve, ahí están las pruebas, absolutamente para nada. Efectivamente, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española ha sido un fracaso absoluto. Y este fracaso absoluto se pone de manifiesto en el hecho
de que el golpe de la Generalidad de Cataluña contra la nación española, la rebelión de la Generalidad, continúa en marcha, sigue adelante, porque no encuentra ningún poder que se le oponga y seguirá adelante mientras no encuentre algo que le detenga. En tanto que no encuentra algo que le detiene, pues sigue adelante. Y en la aplicación del 155 lo único que hizo fue destituir a un gobierno que no había elegido, disolvió una legislatura en cuya elección tampoco había tenido ninguna participación y convocó unas elecciones en las que no tenía ninguna competencia. El 155, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno del señor Rajoy fue un absoluto desastre. Desde mi punto de vista, lo que se debería haber hecho es haber declarado el estado de excepción el 6 de septiembre. Y dado que no se hizo el 6 de septiembre y el gobierno permitió que la tensión escalara hasta el punto de que le declararon la independencia política de Cataluña hasta en 2 ocasiones, se llegó a una situación en la que el contexto lo que ya exigía es la declaración del estado de sitio y la suspensión inmediata del Estatuto de Autonomía de Cataluña sin establecer ningún plazo, suspensión sine die hasta que las instituciones catalanas dejen de ser un peligro para sí mismo, para los catalanes y para el resto de la nación española. Pues somos muchos los que así pensamos. Muchas gracias, don Javier Torrox, por su claridad y por su valentía, autor de Golpe a la Nación, crónica de una conjura consentida. Se lo recomiendo vivamente. Es un libro que francamente merece la pena para no olvidar. Se trata de la existencia de nuestra nación, de la existencia de España. Muchísimas gracias, don Javier. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Y nos vamos hoy con la frase del día, que dice así: nacen las sediciones de causas pequeñas y después se contiende por mayores. Si se permiten los principios, no se pueden remediar los fines. Diego Saavedra Fajardo, está escrito en 1640, fecha de otra rebelión en Cataluña contra España. Recordemos que al final Cataluña tuvo que terminar pidiendo el regreso a España una vez secesionada y unida a Francia. Quiera Dios que no tengamos que enfrentar algo parecido. Tengan ustedes muy buena noche.